Sí, Hola Néstor, ¿cómo le va? Un muy bien, gusto bien. hablar con usted, tanto tiempo. Bueno, eso te sí. Está. ¿Cómo lo encuentro hoy? Bien, bien, tranquilo, con todo este tiempo, ¿no? De que muchas invitaciones a colegios, a muchos lugares, ¿no? La verdad que muy bueno, ¿no? Con el tema de reconocimiento, ¿no? De la gente que está haciendo los veteranos de guerra. Y principalmente esto, los niños, el interés que tienen, los chicos es tremendo, hermoso, ¿no? Los chicos quieren saber y aparte el recibimiento que tenés con ellos es bárbaro, hermoso. Sí. ¿Es mayor la necesidad de los jóvenes por saber de Malvinas? Sí, 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 sí. Escuelas secundarias que me han invitado, hoy te das cuenta, ¿no? Una necesidad grande y después el asombro que se quedan con las cosas que uno puede llegar a contar. Que cuenta mi versión, digamos, pero hay tantas testimonios, ¿no? Tanta gente que ha ido que sí, sí, un interés muy grande, importante eso, muy bueno, muy bueno. Bueno, quiero ir al principio de Ajá, su vida. sí. ¿De dónde sos? ¿Dónde naciste? ¿Cómo estaba conformada tu familia? ¿A Ajá, qué escuela fuiste? mirá, yo nací en Rosario el 16 de mayo, queda poquito para cumplir años, mirá. El 16 de mayo de 1962. Y en Rosario nací, te decía. Mi familia, bueno, mi papá, mi mamá, Carlos, Amelia. Tengo dos hermanos más chicos. Una hermana, Miriam. Mi hermano más chico, que yo le llevo 9 años, Carlos. Y bueno, esa es la familia, ¿no? Vivíamos allá en Barrio Belgrano, en Rosario. Pero bueno, escuela, mira, fui a tanta escuela que ¿Te portabas mal? sí, no, 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 porque nos mudábamos Ah, mucho, ¿viste? Por ahí viví en Punta Alta, provincia de Buenos Aires, después nos vinimos para acá, para Rosario, volvimos, así que de escuelas pero me decías, se mudaban mucho. nos mudamos mucho, sí, así que bueno, fue el tiempo de que a los 12 años volvimos acá a Rosario y sí, la primaria es en el colegio, no recuerdo, la escuela es 800, no me acuerdo cómo se llamaba la escuela, mirá, Joaquín, ahí no me acuerdo, bueno, la escuela 800 ahí en Rosario, después la secundaria hice la técnica 4, y donde no terminé de cursar todo, me quedó ahí inconcluso, el tema de la guerra me llevó y bueno, ahí quedó medio trunco eso. No había, cuando volví, estaba todo tan difícil para nosotros, los veteranos, ¿no? Se me complicó entrar a la escuela. Tuve unos problemitas ahí que me hizo enojar con el director y que malentendido que hubo. Pero bueno, ya está, ya pasó. Y ahí quedó, ¿viste? Quedó ahí que no terminé. ¿Cómo vivías esos primeros años de adolescencia en un régimen militar? Militar, sí, sí, ¿Cómo los bravo. viviste? Y bueno, mirá, siendo muy chico ya yendo a la secundaria, porque la técnica 4 estaba ya cerca del terminal de ómnibus. Las veces que nos han llevado a la comisaría, porque vos salías de la escuela y te encontrabas con que estaban los militares patrullando. Y nos paraban, nos ponían contra la pared, nos revisaban, nos pedían documentos. Y por más que tuviera documento, se les ocurría por qué sé yo no sé qué y te llevaban a la comisaría. Y bueno, ahí di algunas horas y después no dejaban que nos fuéramos. Después no tenías libertad. Mi hermana estaba estudiando, estaba en la secundaria también y le habían dado un turno de tenía que ir de noche. No había forma de que fuera ni en la mañana ni en la tarde. Resulta que yo le iba a buscar cuando bajaba el colectivo y bueno, llegaba la patrulla de la policía, el cuartito azul que le decía en aquel momento, y contra la pared, bueno, detenido y no sé las veces que me han llevado, pero todo a producto de esto, ¿no? De los militares que estaban, ¿no? Había un control tremendo, bueno, no tenías libertad. Y más donde nosotros vivíamos, el barrio había gente complicada, difícil, digamos, que estaba con los subversivos. Así que
mucho tiroteo, cosas muy extrañas. Una vez cayó una avioneta a unas cuadras de mi casa. En la casa que cae encontraron después que había cosas muy, muy raras, así que, no, sí, tiempos difíciles, no se podía andar en libertad, no te olvides los documentos y si no aparecías, bueno, urgente el papá y mamá a la comisaría a ver dónde estabas, porque era así, un momento muy, muy difícil, ¿no? ¿A qué te dedicabas? Trabajaba en una fábrica que hacían zapatillas. Las famosas Kempaso en aquel tiempo, unas zapatillas muy buenas, y bueno, trabajaba ahí. Pero bueno, era muy complicado, tenía que estar, hasta salías de trabajar y te encontrabas con gente, con patrullas, o con militares o con la policía. Así que bueno, siempre documentos y bueno, es una cosa tiempos muy difíciles, muy duros. Así fue hasta que pasó esto, ¿no? Que los militares empezaron a perder, se le iba el gobierno de las manos, estaba mal la cosa y bueno, decidieron esto de recuperar las Islas Malvinas. En mi caso, yo había hecho el servicio militar en el año 81, el año anterior. Y a fines del 81 me habían dado la baja. Así que estaba en mi casa, no era más soldado, estaba con el pelo largo, una vida tranquila ahí en casa. Y bueno, hasta que ese 2 de abril llegó, escuchamos por la radio, me acuerdo, la radio era, que mi mamá se despertó con la radio, viste, asombrada, y me llama a mí, así que muy tempranito fue, me avisa, me dice, vos sabés que mirá, recuperaron ahí las Malvinas, los militares. No, fue automático que dije, uy, acá me llaman. O sea, estaba esa cosa de festejar, pero a la vez estaba esto de saber que me iban a llamar, que no me iba a escapar, ¿no? Por eso, te quería consultar por eso. Sí. Yo había leído, y sacaste un libro también, pero eso vamos a hablar más adelante, que habías hecho el servicio militar antes de lo que sería la clase 63, claro, que fueron los que les tocaba ir. ¿Cómo fueron eso? ¿Cómo fue ese año? ¿Cómo fue ese tiempo? ¿Ser un adolescente que le ponen un fusil en la mano? Sí, bueno, realmente eran distintos los tiempos, ¿no? Porque en aquel momento, ahora por ejemplo se dice un adolescente que es una persona de 25, hasta 30 años, por ejemplo, de San Sombra, las cosas que se dicen, ¿no? Pero en aquel momento era la idea de mis amigos, todo siempre fue esto, ya tener 20 años y que yo tener tu buen trabajo, pensar establecerte, tener cosas propias, personales, ¿no? Y la compañía a la que yo pertenecía, en el regimiento en Corrientes, hice el servicio militar en Corrientes, en Monte Casero, era una compañía donde yo estuve, era de servicio, o sea, mantenimiento del regimiento. Entonces teníamos nuestra instrucción, teníamos muy pocas veces, casi nada de hacer guardia, como las otras compañías. Y después de olvidarte de la instrucción más fuerte, no la teníamos, porque era mantener el cuartel, con limpieza, con pintura y todas esas cosas. Entonces me dan la baja, estaba en casa, y el 7 de abril me llegó un telegrama que me tenía que presentar. 7 de abril del 82. Del 82. Entonces nos pusimos de acuerdo con algunos compañeros y nos fuimos para Corrientes. Y cuando llegamos al cuartel encontramos que ya estaba formado el regimiento. Ya estaban la gente preparada, las compañías listas. Y no sé cuántos seríamos, 200 personas que estaríamos ahí, o 100 personas. Y llega un capitán y dice, bueno, necesito unos soldados altos y fuertes, unos 10. Y entonces empieza a señalar, todo me señala a mí, junto con 9 más, nos pone aparte y nos manda a la compañía C de infantería. Así que bueno, dijimos, es más, él mismo dijo, a los que no señalé se quedan acá en el cuartel. Los que señalé van a la compañía C. Así que bueno, llegamos ahí, nos vistieron, nos armaron, nos dieron armamento y ya sabíamos. Bueno, los otros tuvieron la suerte de quedarse, nosotros no.
¿A todo esto sin instrucción militar o ya habían tenido...? En el año 81, sí. Sí, sí. Una de las ventajas muy buenas que vi fue que cuando, por ejemplo, la parte del regimiento o el regimiento entero también iban a hacer instrucción, necesitaban de que fuera un enemigo de ellos para instruirse en todo el combate y todas esas cosas. Claro. Y dar la buena, por eso, ¿no? Es la mano de Dios haciendo estas cosas. Las cosas buenas que me pasó fue que me señalaban como para que fuera también. Así que íbamos de grupo de unos 30, 40 soldados que íbamos a ser enemigos del regimiento. Entonces íbamos al campo, donde pude ver esto, ¿no? El tema de la artillería, cómo manejarse, cómo se manejaba, cómo hacían blanco, después los morteros pesados, morteros livianos, cómo se movían para formarse, las órdenes que recibían. Después ver armas, por ejemplo, la MAC, que es una ametralladora muy importante, ¿no? Para el combate, cómo funcionaba y cómo se disparaba. Y ver todo eso es como que me abrió un panorama de cómo era realmente, ¿no? Cuando fuimos a Malvinas, cómo era el momento de estar ahí, que me ayudó muchísimo. Así que, bueno, la instrucción, sí. ¿Sabes que te cuento que, por ejemplo, nos hacían un ejercicio que era estar con los ojos cerrados o los vendaban y vos tenías que desarmar el fusil, desarmarlo de memoria. Vos ponías el casco en el piso, te sentabas, ponías el casco, desarmabas el fusil, todas las piezas las metías ahí adentro, después tenías que volver a armarlo, siempre con los ojos cerrados, y te imaginas las primeras veces que lo hacía, un desastre. Después lo último era, y yo renegaba, ¿cómo renegaba con eso? No me gustaba. Y otra vez desarmar, y yo renegaba. Cuando fuimos a Malvinas, semejante oscuridad, y vos tenés que preparar tu fusil, me acordaba, y me reía solo porque decía, ¿cómo renegaba antes? Y mira ahora cómo me sirve, porque no veías nada. Una oscuridad impresionante, vos desarmabas el fusil y los volvías a armar porque se te trababa. Se te trababa una munición, tenías que desarmar y si no estabas canchero, era tu vida. Te consulto, ¿cómo fue despedirte de tu familia acá en Rosario, allá en Rosario, y si pensaste que no ibas a volver? Sí, de entrada nomás supe eso, no dije nada, ¿no? Pero estaba en casa. ¿Sentías que iba a ir a Malvinas? Sí, fue algo bastante loco y bastante fuerte. Ya de momento que tomaron que se recupera la isla, ya sabía que iba a ir. Y cuando ese 7 de abril que me llega el telegrama, a la noche, no sé si fue el 7 o el 8 que nos fuimos, sabía. Le dije a mi mamá, recuerdo que me había recostado así en la cama de mis padres y me dice mi mamá, dale, tenés que irte, que ya tenés el horario colectivo que se va. Sí, déjame recostar un poquito porque creo que esta es la última vez que me acuesto en un colchón. Y fue realmente así, la última vez que me acosté en un colchón. Y después cuando salimos para tomar el colectivo, para irnos a la terminal de ómnibus, viene corriendo unas amigas del barrio. Ellos ya arriba del colectivo, se acercan hasta la puerta y me gritan, Néstor, por favor, volvé. ¡Wow! Es como que yo no quería decir nada, ¿no? Pero estas palabras, ¡wow! Por favor, volvé. Me estaban diciendo mucho. Y bueno, fueron unos tíos míos también a despedirme y bueno, me fui diciéndoles que yo no iba a ir porque había hecho el servicio militar en una compañía donde era de servicio, que yo pensaba, ¿no? O quería eso, pero sabía que iba a terminar siendo Malvinas. Así que bueno, llegando al cuartel, como te dije antes, nos separaron, nos mandaron a la compañía C, nos juntaron con un grupo que había, mitad eran clase 63 y la otra mitad eran compañeros míos. Así que bueno, fue un alivio eso, encontrarte con gente conocida, amigos queridos, porque vos haces una amistad muy hermosa en el servicio militar. Viví tantas cosas fuertes que te haces muy amigo de todos. Así que fue reencontrarnos, fue muy bueno, pero sabíamos que la preparación ya era distinta. En ese momento me ponen
me ponen como abastecedor de un lanzacohete. O sea que yo tenía que llevar un chaleco y a mi espalda llevaba 3 cohetes que se disparaban con un tipo bazooka, se llama una Italaza. El aparato se llama Italaza. Entonces había un soldado que llevaba el Italaza, Luis, y el otro era el abastecedor de él, el que me tomaba de mi espalda, tomaba el cohete y lo ponía, otro Luis más y yo. Bueno, al que disparaba la Italaza, bueno, él muere en combate en un bombardeo inglés. Fue para Luis, para mí, devastador. Fue la primera baja que tuvimos en el regimiento, la segunda fue. Y es como que, viste, ya date cuenta dónde estás, ¿viste? ¿Sabes? Esto es así. Segundo tras segundo, estar vivo y darle gracias a Dios que estaba vivo, porque sabía que en cualquier momento te tocaba. ¿Ustedes llegan a la isla cuando ya había llegado el enemigo o llegaron antes? No, antes. Nosotros estábamos, mira, de Corrientes, nos llevan a Paraná en tren. Después de Paraná, en avión, fuimos a Río Gallego hasta el 26 de abril, 25 de abril más o menos, 25, 26. Y entonces Galtieri cruzó a Malvinas, entonces ahí le pidió al general Parada que llevara a su gente, su regimiento, y éramos nosotros. Así que el 26, 27 nos llegó la orden esa de cruzar a Malvinas. Nos llevan en avión a Río Gallegos, que ahí nos encontramos con eso, ¿no? Con el frío intenso de Río Gallegos. Y calculamos que en la misma distancia de Malvinas, ¿no? Y decíamos, wow, qué frío que hace acá, me imaginamos en Malvinas, lo que debe ser. Así que bueno, el 26, 27 estábamos en Malvinas. Algo también que me gusta contar es esto, de que mucha gente dice, sí, los chicos de la guerra los obligaron, fueron llevados porque los llevaron. No, fuimos porque queríamos ir. Nosotros queríamos ir. Estamos eufóricos, queríamos ir. Ese 26 de abril nos formaron, estábamos formados ahí en la Plaza de Armas, en el regimiento que estábamos en Río Gallego. Entonces el capitán nos da la orden, nos dice eso, ¿no? De que íbamos a cruzar Malvinas, que teníamos el honor ese de ir a defender a la patria y de hacer patria. Entonces dio la orden de romper filas y empezamos a gritar, a saltar, a festejar. Estábamos enloquecidos, queríamos ir ya, en ese mismo momento queríamos cruzar. Los mismos suboficiales se sorprendían, nos miraban y se sorprendían de nosotros cantando, victoriando. Así que estaba eso, que queríamos cruzar. Pero bueno, llegar a las islas, fuimos en avión, en un Boeing 700, la parte nuestra cruzó con un Boeing 747, que no tenía asientos, así que el asiento era el bolsón del equipo de combate, nos sentamos ahí arriba. Cuando te imaginas cuando despegó el avión, era una cosa de agarrarte del equipo ahí. Bueno, el viaje placentero, el sol, hermoso todo, ¿viste? De golpe vemos la isla, mucha neblina, apenas se veían las islas, la tierra. Aterriza el avión y cuando bajamos, un impacto, era pasado el mediodía, sería, no sé, 2 de la tarde, 3 de la tarde. De golpe se puso oscuro porque se nubló, se largó a llover y como que decíamos esto, ¿qué nos espera acá? Porque era la bienvenida que tuvimos fue esa, ¿no? Ese frío impactante y el clima, ¿viste? De ver un día tan lindo que era de golpe cuando llegamos y cuando se abren las puertas del avión, viento, frío, lluvia. Y encima nos dan la orden nos decían de que los vehículos que había, los camiones, no era para llevarnos a nosotros ni nuestros equipos, sino era para transportar las municiones. Y que teníamos que ir a pie. Teníamos que ir del aeropuerto, Puerto Argentino. De Puerto Argentino, el aeropuerto de Puerto Argentino, que está, no sé, como 10 kilómetros o menos, hasta Puerto Argentino, a pie. Sí, más de 10 kilómetros, porque caminamos como 2 horas y no habíamos llegado. Sí, está como más de 10 kilómetros. Y de Puerto Argentino hasta la posición que nos dieron, que fue el Monte Wolf,
En Montebuol, ese sí está como a 20 kilómetros saliendo del puerto argentino, por la ruta, una curva que hay grande, así, después viene Montebuol, a pie. No, una cosa, y cargar el equipo al hombro, las municiones encima, el fusil, casco, todo. Y empezar a caminar, hicimos, ya te digo, caminamos 2 horas y 2 horas podés hacer 10 kilómetros, y no habíamos llegado. Entonces nos dan la orden de bajar todos los equipos del piso, apilarlos. Entonces designan 6 soldados que se iban a quedar a cuidar esto con unos suboficiales. Y lo demás, el regimiento se iba a pie, pero sin el bolsón, con la munición y el armamento. Eso sí. Ahí donde bajaron estas personas, nosotros. Ustedes iban a montar el campamento y los otros iban a cuidar las costas. Iban a ir hasta la posición que nos dieron, en Montebuol. Claro. Ahí era la posición que teníamos que guardar. ¿Por qué Montebuol? Porque ahí, desde la altura de ese monte, te digo monte porque la altura no alcanza a 300 metros de altura. Se llama monte, son montes. De ahí se veía perfectamente la playa, que se pensaba que los ingleses podían desembarcar ahí, por esa zona. Así que también estaba como a 10 kilómetros de la playa, o 9. Y porque me contabas que estaban eufóricos cuando estaban en Río Gallegos. Sí. ¿Te diste cuenta dónde estaba cuando pasó eso y dijiste, che, esto no es joda? Esto no es joda. Acá es tu vida o la... Esto es así, acá te vuelven los sesos, hasta tu propio compañero te puede poner un error. Entonces eso de estar más atento, despierto a cada movimiento. Mirá que nosotros éramos 400 soldados, ¿no? la compañía nuestra. Y vos tenías grabado en la mente la figura de tu compañero. Porque de noche vos veías figura. Y esa figura, vos ya sabías quién era. Así, ¿cómo puede ser? Bueno, pero son cosas que la mente empieza a hacer cosas que vos decís, y tu cuerpo se prepara para estas cosas increíbles. Así como en la noche de ver a alguien, por ejemplo, me pasó que iba caminando en una oscuridad impresionante, llevando un mensaje, y yo no sabía si esconderte o caminar erguido. Bueno, yo tomé la postura de ir erguido. ¿Qué va a hacer? ¿Que me mate mi compañero? Yo, bueno, antes que me mate mi compañero, prefería que me mate el inglés. Y voy caminando y se levanta una figura, porque no veía quién era en la oscuridad que había, que está a espalda mío. Cuando se levanta yo ya sabía que era el cabo. O sea, por la figura, claro, ya tenía en la mente quién era. Y le pego el grito, ¿no? Creo que se llama Cabo Gómez. Le pego el grito y el tipo se da vuelta y me ve y me dice, ¿qué pasa? Vení, me llama. Pero claro, empezás a hacer cosas que así, ¿cómo pasa esto, viste? Pero bueno, es el cuerpo, la mente. Claro, se te despiertan más los sentidos cuando, sí, cuando estás en peligro. Digamos. Peligro total. Haces cosas, tenés acto de hacer cosas que, sí, ¿cómo hice eso? Qué sé yo, viste. Te superás temores. Por ejemplo, dice, sí, este es un héroe. No, ¿sabe qué es? Es superar los temores. Porque es normal tener miedo, pero vos superás eso. Ve a tu compañero en peligro, sabés que vos también te puede pasar, te pueden herir a vos o matarte, pero vos superás eso y vas a socorrerlo. Así, ¿cómo hiciste eso? Estando ahí todos tus enemigos ahí. Pero te pasa eso, ¿viste? Que o no lo superaste y te quedaste escondido. Claro. ¿Y cómo transcurrían los días en Malvinas hasta antes de que lleguen los ingleses? Y bueno, era preparativos, preparar las posiciones, preparar las trincheras. Ya te digo, estábamos nosotros en Montebuol y era muy difícil hacer pozos, todo rocoso. No sé si has visto hoy fotos de sí, Malvinas, sí. Todo rocoso, todo piedra. Entonces, bueno, optamos por buscar un lugar donde escondernos. Pero era favorable tener un pozo porque las bombas cuando caían y explotaban, al ser el terreno blando, se enterraban y hacían la explosión y las esquirlas salían para arriba. Cuando el piso es duro, firme, la explosión y la esquirla sale en horizontal. Pero al enterrarse, entonces era bueno tener un pozo porque vos te metías ahí y eso te protegía un montón, ¿viste? Un montón. Así que bueno, buscábamos la forma de tener un pozo. No costaba, horrores hacer pozo.
Pero bueno, cuando llega el 1 de mayo que llega la flota inglesa y nos empiezan a bombardear, vimos cuando venían los barcos, se vio cuando venían lejos, se acercan a la costa y empezaron a disparar. 40 veces, ¿eh? Pum, pum, pum. Cuando los 40 terminaban de explotar, otra vez empezaban. Pum, pum, pum. Y nosotros no teníamos nada con qué tirarles. Los cañones que teníamos no llegaban hasta donde estaban los barcos. Entonces no estaba la artillería pesada, no la habían llevado todavía. Eso fue el 14 de junio más o menos, que recién ahí trajeron los cañones argentinos Sosman, que tienen 23 kilómetros de alcance. Con eso sí, le disparaban a los barcos y les pegaban. Era impresionante ver de noche cómo se prendían fuego los barcos. Era disparo de cañón y ¡pum! Y vos veías el fogonazo que le daba al barco. Y yo estaba con un regimiento correntino, así que era todo zapucay. Tremendo, hermoso. Pero bueno, fue toda una preparación, ¿no? Para todo este tiempo de esperar que vengan los ingleses. Ya sabíamos que venían. ¿Vos estabas preparado para decir, van a venir? Vienen. Por más que digan, no, están a 12.000 kilómetros, van a venir porque van a venir. Cuando nosotros ya, antes de cruzar a Malvinas, ya estaban viniendo. Se habían arrancado, se habían zarpado de la flota. Venían con más de 100 buques. O sea, vos imaginate, ¿no? Esa noticia que vos veías por la televisión. Zarpó la flota inglesa con más de 100 buques de guerra que venían a Malvinas. ¡Guau! Nosotros, ¿qué teníamos acá? Re poco, ¿no? Pero bueno, se le hizo frente. ¿Cómo fue resistir ese tiempo hasta que llegue la artillería pesada argentina? Y aguantar y ver el hospital que se llenaba con tus compañeros. Una de las tareas también que tuve fue esa, de llevar los heridos a Puerto Argentino. O sea, de entrada era bajarlos de la montaña y llevarlos hasta donde estaba la ambulancia. Después ya había heridos que había que ayudar a bajarlos de la ambulancia. Entonces me llevaban con la ambulancia hasta Puerto, ahí lo bajábamos, ayudaba a entrarlos hasta el hospital, que no era un hospital, sino que era una escuela que le habían hecho hospital los argentinos. Así que era bueno, y después volver. No me llevaban con la ambulancia, de volver era volver a pie. En la noche muchas veces me decían, soldado, no te vayas, quédate, pasá la noche, a la mañana te levantamos temprano y te vas. Y así que fueron mis descansos, porque ir así en la noche, bueno, llevar el herido, ¿no? Ver todo eso. Llegar al hospital y vos veían en el hospital la cantidad de soldados heridos, cada cosa terrible que mis ojos han tenido que ver, tremendo, ¿no? Y bueno, me daban un catre, me tiraban en un rincón ahí, dormía, me desmayaba porque estaba agotado, cansadísimo. Y a la mañana temprano me llamaban y agarraba mi equipo, mis cosas y me iba hasta la posición nuestra. Y hasta que, bueno, no recuerdo bien, creo que fue el 16 o el 14 de junio creo que trajeron los cañones. Bueno, ahí ya los barcos no venían, no se acercaban porque ya, claro, los cañones tenían una puntería espectacular. La verdad que era tremendo lo que hicieron. La artillería fue tremendo, hermoso. ¿Te tocó combatir cuerpo a cuerpo? Viste, hay cosas que te pasan en la vida que vos no entendés, ¿no? Pero siempre hay algo, verla, yo digo, hoy digo la mano de Dios, ¿no? La mano de Dios guardando y protegiendo. Porque me sacan de esa posición que estaba yo como abastecedor de lanzacohete y me ponen como fusilero. Entonces el que está como fusilero sí está al frente combatiendo, ¿no? Y de ahí el capitán se dieron cuenta que no podíamos prender la radio. Vos prendías la radio, los ingleses captaban la onda radial y ahí te ponían una bomba. Entonces se toman la decisión de que cada cosa que había que hacer o decir, mensaje, que tenía aquí un soldado, una estafeta, un mensajero.
Bueno, y me eligen a mí como mensajero. Cuando estábamos ahí en Montehuel, que te decía, yo no lo entendía, no lo sabía, pero claro, me mandaban para acá, para allá, a los montes que había alrededor. Claro, era para que fuera conociendo. Iba teniendo el conocimiento de caminar entre las piedras y saber llegar al destino, ¿no? Por eso conocí el Monte Harriet, el Monte el Tumbleton, Dos Hermanas. Ya habíamos ido antes de ocuparlos, caminando. El otro monte, no me puedo acordar cómo se llama, Harriet, el otro es, bueno, Monte Altísimo, ese es uno de los más altos que había, que me daba cuenta, por la altura que tenían cuando iba a ese lugar, por la altura que tenían, que sí o sí los ingleses lo iban a tomar, porque vos de ahí veías perfectamente, se veía Puerto Argentino y el aeropuerto. Así que eran lugares que sí o sí lo iban a tomar, si los ingleses desembarcaban, ¿no? Así que, bueno, entonces me conocía todo alrededor, claro, era por eso, porque tenía que ser mensajero. Entonces en los momentos de combate, ¿qué hacía? El capitán me llamaba, y bombardeo o combate que pasaba, me llamaba y tenía que ir hasta la posición avanzada de la artillería, avisar dónde estaban los ingleses, darle la posición del lugar, el Monte Ken, principalmente estaban en Monte Ken. Entonces, bueno, lo más rápido posible, bajaba la montaña, me iba hasta esa posición adelantada, ahí estaba el mayor Jaimet, y era buscarlo y encontrarlo, a veces en la noche, en la oscuridad, la neblina, pero era buscarlo y encontrarlo y avisarle, darle el lugar, decirle dónde estaban los ingleses, y ellos empezaban a disparar con mortero pesado. Y avisaban por radio a los cañones de la artillería pesada para que disparen, para que empiecen a bombardear. Entonces los ingleses agarraban su equipo, agarraban sus cañones y con el helicóptero salían volando y se iban, no se quedaban. Entonces era el alivio que había para nosotros. Entonces ese era el último tiempo mi función, de andar llevando ese mensaje. Por ese motivo me salvé de esto, ¿no? Pero igualmente era cada vez que salía caminando preparado para tener un encuentro, porque yo era sabido que había gente infiltrada, soldados infiltrados, mirando por acá, por allá. Entonces siempre pensando eso, ¿no? Estar preparado para ese combate, pero bueno, gracias a Dios no lo tuve. Y digo eso, ¿no? Gracias a Dios, porque es terrible, un enfrentamiento así, ¿no? Es duro. ¿Qué tan en desventaja estaban a los ingleses? El armamento, sí, teníamos armamento muy viejo, pero servía. Por ejemplo, mi compañero de carpa, que era radiooperador, no tenía arma. Y me decía, ¿de dónde estamos? Dice, yo ahora me sonrío, ¿no? Pero me acuerdo de él, como me decía, yo me quedo al lado tuyo, me pego a vos y si arma el lío, se arma el disparo, yo me quedo con vos y me meto atrás tuyo. Y sí, otra no te queda, ¿qué va a hacer? Le decía, cuando hay combate vos metete en un pozo y quedate ahí, si no tenía arma, no tenía cuchillo, ni un cuchillo, no tenía nada. Entonces él recibe un arma cuando cayó algún soldado muerto, fallecido, ahí le dieron esa arma que es de ese soldado, si no, no tenía. Y así como él, había varios. O algunas armas que no funcionaban directamente. Teníamos compañeros que estaban con la PAM. La PAM es un arma que no era confiable para nada. Salían del cargador, te podían salir, no sé, 3 o 4 disparos y después se trababan, no funcionaba. Y no había forma de que eso, algo que el capitán, el jefe de la compañía nuestra, nos pedía, pedía siempre, iba y pedía a Puerto Argentino que nos dieran armas mejores, que no... Sí, ya era la noticia esa que teníamos siempre, ya le vamos a entregar mejor fusiles. Nosotros esperábamos que nos trajeran fusiles buenos y nos decían que sí, que nos iban a traer. Bueno, terminó el conflicto y nunca aparecieron. Y bueno, hablando que nunca llegaron las donaciones, ¿se acuerda usted que hicieron ese 24 horas por Malvinas, creo que si no me equivoco?
de todo eso, ¿qué les llega a ustedes? Nada. Vos sabés que, vos como decías, ¿no? Que se hizo, ¿no? Eso. Nos enteramos por mi compañero que él era radiooperador, y entonces escuchamos la radio de Chile. Y los chilenos daban la mejor información. Acá se hablaban cosas que nada que ver, todo mentira. Acá todo mentira. Uruguay, ahí nomás. Pero Chile te decía realmente cómo era la cosa, cómo que estaba pasando. Y escuchamos eso, que estaban haciendo esas 24 horas por Malvinas. Y yo le escribí una carta a mis papás y mi mamá, diciéndoles que no vayan a donar, que no den nada porque no daban nada, no recibíamos. Bueno, esa carta no llegó nunca. Se ve que la leyeron, ¿no? La rompieron, la tiraron. Pero bueno, mira, con solo contarte esto, que cuando me dan la baja, cuando nos dejan volver a casa, nosotros terminó la guerra el 14 de junio, el 20 de junio recién bajamos, los ingleses nos dejaron acá en Puerto Darwin, en Puerto Madryn, el 20 de junio. Y a mi casa volví en julio, fines de julio, casi septiembre, fines de julio. Nos daban el pasaje para volver a casa y me dieron para ir en tren desde Monte Casero, Corrientes, hasta Zárate, Buenos Aires. Y de ahí a Rosario, nada. ¿Cómo se vaya? A dedo. Porque no teníamos plata tampoco para pagar un colectivo, un pasaje. Así que vos fíjate, si con tanto que se juntó y la gente donó, tanto oro que dieron, no nos pagaron ni el pasaje para volver a casa. Así que bueno, es una anécdota bastante dura, ¿no? Difícil. La plata que nos pagaron cuando volvimos fue que, por ejemplo, en mi caso me alcanzó para comprarme, porque mi ropa quedó en Malvinas, la ropa de civil, ¿no? Porque también fuimos con la ropa civil. Me pude comprar un pantalón, zapatilla, media, camisa, pullover y una campera, zapatilla y un bolso. Esa era la plata que recibimos. Porque no tenía nada para ponerme. Así que nada, eso solo. Y fue así. Bueno, soldados, acá tienen pasaje para regresar a su casa hasta Zárate. Y de Zárate, bueno, hagan dedo. Te quiero preguntar por el final de la guerra. ¿Cuándo se da y qué sentían? Y ya la veíamos venir, ¿viste? Ya se veía que los ingleses cada vez venían avanzando más. Nosotros estábamos en primera línea. Después que estábamos en Monte Wall, nos dan la orden de cambiar de posición y nos designan pasarnos a Monte Dos Hermanas, Two Sisters. ¿Por qué se llama Dos Hermanas? Porque son dos picos juntos de una sola montaña, un monte. No mayor a 300 metros de altura. Pero de ese monte, de esa altura, se veía perfectamente Puerto Argentino y el aeropuerto. Así que sabíamos que era. Y quedamos en primera línea. Porque atrás nuestro, a la derecha, estaba el Monte Tumbledon. Y a la izquierda, Monte Harriet, donde estaba la otra parte del regimiento nuestro. Bueno, y a nuestra espalda estaba el regimiento 6, con la artillería avanzada, con parte de artillería, ¿no? Así que se veía el avance de inglés cada vez mayor. Una noche, no sé, 10 de la noche sería, me llama, me pega un grito del capitán, estábamos arriba de la montaña, entonces voy hasta donde está él. Cuando voy llegando empiezan a bombardearnos y me tiro cuerpo a tierra y las bombas explotaban, pam. Y entonces escucho que decía el encargado de la compañía, dice: qué misión difícil, ¿cómo puede ser? Dice que ahora, ¿a dónde lo mandan a Chacoma? No, se tiene que ir con los soldados comandos. ¿Qué? Y yo estaba tirado ahí escuchando, ¿viste? Así que era tomar la decisión de esconderme, de escaparme o ir con ellos, por la orden que había, ¿no? Digo, no, tantas cosas que viví, tengo que ir. Así que bueno, tomé fuerza, coraje, me levanté y fui corriendo hasta donde estaban. Y cuando llego me dice el capitán, te presento, este es el capitán, ¿no? Ahí no me acuerdo el nombre ahora, un nombre medio raro. Era el segundo jefe de los comandos. Entonces este hombre me saluda
y me saca un mapa, todo una oscuridad tremenda, una neblina que no se veía nada. Saca un mapa, así lo abre, y con una linterna alumbra así chiquitito, ¿viste? Me dice, estamos acá, soldado. Sí. ¿Te das cuenta? Sí, sí, estamos acá. Bueno, queremos ir hasta este punto. ¿Conocés vos? Sí, conozco. ¿Nos podés llevar? ¿Estás seguro? Sí, 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 conozco el lugar. Fui muchas veces. Bueno, acá hay una montaña, la parte de esta montaña está quebrado. Esa es una zona donde está quebrada las piedras y nos tenemos que reunir ahí. Nosotros somos unos 15 soldados, somos comando. Yo miré para todos lados, no había nadie. Bueno, si me dice así, digo, será así. Tenemos que ir hasta ¿estás seguro que nos podés guiar? Sí, sí, bueno. Empecé a caminar adelante y llevanos. Entonces agarro mi fusil y empecé a caminar, salgo caminando, este hombre me sigue por atrás mío y de golpe del suelo se levantan los comandos. Estaban tan escondidos que ni los veía. Digo, qué bárbaro, qué entrenamiento. ¿Y yo dónde voy con esta gente? Decía. Llegamos hasta ese lugar, así que eran 15 ellos, hacen una ronda los 15 y me llaman, a mí también me hacen participar de la ronda. Dice, bueno, acá estamos, vamos a prepararnos, dice, para que vamos a ir a combatir a los ingleses. Así que vamos a tener un enfrentamiento, preparen las armas, sacan las mochilas, empieza a armarse todas las armas que llevaban ellos. Y yo con mi fusilito ahí, nada más, y miraba y wow, ¿dónde voy a ir acá? Terminaron de armarse todo y dice, bueno, me dice, a todos dice, bueno, vamos a esperar que ahora llegue. ¿Quién venía? Rico, Aldo Rico. Aldo Rico venía con 10 soldados más, pero venía por otra parte de la montaña y se encontraban en ese lugar. Entonces, bueno, vamos a escondernos. Dice, escondan al soldado me metieron en una cuevita que había, me metieron ahí, pero de ahí se veía todo, yo miraba, ¿viste? No, quedó uno, no se veía nada. Y de golpe veo que vienen caminando Aldo Rico, venía con los 10 de él. Y esto lo toman prisionero, ¿viste? Fue un espectáculo ver eso. Fue bárbaro. Así que en total eran 25. Me llaman de nuevo, yo con los 25 ahí en la ronda, y empiezan a hablar cómo iban a atacar, qué iban a hacer. ¡Wow! Mi cabeza decía, chao, no vuelvo más, esta es la última mía. Me dice, bueno, soldado, me dice, estamos acá, me muestran un mapa, estamos acá, queremos ir hasta acá. Digo, ahí están los ingleses. Sí, vamos a ir, vamos a sacarlo corriendo a estos ingleses. Bueno, si ustedes lo dicen, bueno, llévanos. Bueno, y arranqué, salí yo primero adelante caminando. ¡Wow! ¿Te imaginas esa caminata? Me parecía una eternidad. Digo, wow, acá se termina. ¿Qué me hacen bolsa? Un inglés me hace bolsa acá. Si estaban ahí nomás los ingleses. Ya caminamos, no sé, como una hora habremos caminado y me llama este tipo y me dice, bueno, soldado, lo hiciste muy bien, volvete. ¡Fua! Ahora nos toca a nosotros, vamos a ir y vas a ver, vamos a sacar corriendo a este inglés. Así que se fueron hasta el pie del monte de Dos Hermanas, y enfrente estaba el monte Ken, y se encontraron con la patrulla inglesa. Y fue un combate impresionante. Entonces ellos avisan a la artillería, y la artillería empieza a bombardearlos a ellos, porque era tanto lo ingleses que había, que ellos pidieron que el bombardeo que fuera sobre su posición. Así que bueno, eso los ayudó a que se replegaran los ingleses, se fueran, y ellos pueden salir. Así que eran 25 contra, no sé, ¿qué serían? 600, 700 soldados ingleses que había ahí. Digo, me gusta contar esto porque muchos dicen, sí, Aldo Rico fue allá y no hicieron nada. No. Las incursiones que hicieron, combatieron, hicieron correr al enemigo, le hicieron saber que estaban ellos también ahí, operando, ¿no? Trabajando, sirviendo a la patria. ¿Cómo te recuperaste? ¿Cómo fue el tránsito? ¿Cómo pudiste recuperarte para volver a la normalidad o lo que puede ser la normalidad? La normalidad, no. No, fue terrible volver. El tema era conseguir trabajo, conseguir insertarte otra vez en la sociedad, porque estábamos marginados. Vos no eras nada. Estuviste en la guerra, bueno, jodete.
era ir a pedir trabajo a distintos lugares, fábricas, y claro, en el documento figuraba que yo había estado en Malvinas. Entonces ya te empezaban a mirar mal, mirar raro y te descartaban, me descartaban. Mira, cuando dije, volví del regimiento, volví a fines de julio, principio de julio, agosto, el primer día de agosto habremos vuelto, del año 82. Y empecé recién a tener un trabajo en el año 83, en diciembre, que entré en el ferrocarril. En el año 83, en diciembre, y yo tuve la semejante suerte de conseguir trabajo. Pero el 90% no te tomaban en ninguna parte. Entonces fue difícil, muy duro. Recuerdo una vez que tomo un colectivo y sube un veterano de guerra, vestido con chaqueta de combate, y vendía unas, ¿cómo se llama esto? Unos prendedores, hablaba de Malvinas, ¿viste? Que son nuestras, esto, lo otro. Entonces él dice, no tiene precio. Una vez que entregó, ¿viste? A toda la gente que viajaba en el colectivo, no tiene precio. Dice, el precio pónganlo ustedes, pero yo estoy sin trabajo, necesito llevar alimento a mi casa y estoy haciendo esto. Una mujer sacó una moneda como si fuera ahora, ¿viste? Una moneda de 2 pesos. A mí la vena se me puso así. Agarré y le digo, señora, si usted va a comprar esto a una tienda, a un kiosco, ¿cuánto tiene que pagar? ¿No le da vergüenza sacar una moneda y darle a este hombre que estuvo en la guerra peleando por nosotros? ¿No le da vergüenza? Y mirá, toda la gente me quedó mirando. Agarró la billetera y empezó a pagarle con billetes. Y yo me corrí para el fondo. Pasa el vago y me da la mano y me dice, gracias por lo que dijiste. Nunca le dije que yo era un veterano de guerra. Pero digo, eso, ¿viste? Una indiferencia terrible, terrible. Entonces, sumado todo eso, más todo lo vivido, fue caer en un pozo depresivo, mal, en mi caso, ¿no? En mi caso estaba muy, muy mal. Iba pasando los años y cada vez peor. Tomaba, quería escaparme de lo que me pasaba. Dormía y veía que mis compañeros, los que habían muerto en Malvinas, me venían a buscar, los veía, que venían a buscarme. Así que no podía dormir, no dormía. Dormirme era una cosa terrible. Pesadillas. La pesadilla que tenía siempre era la misma, que estaba en una trinchera, se me trababa el fusil, no me salía el disparo, se me trababa y yo estaba de cargar. Y veía que venía un inglés corriendo con bayoneta y cuando me va a clavar el cuchillo así, llega por acá y me siempre lo mismo y me despertaba. Así que no, era un suplicio. Dormir, estar vivo, estar despierto también. Era toda la guerra. Así que ¿Y cuándo hiciste el clic para decir basta? En el año 87, mirá vos, del 82 al 87, estaba en mi casa, estaba soltero, en la casa de mis viejos estaba, y me fui al baño. Estaba en el baño, me miro en el espejo y me puse a hablar con Dios. Y le dije a Dios, le digo, vos me trajiste la guerra con vida, yo lo vi. Yo no tenía que haber vuelto, yo tenía que me haber quedado en Malvinas. Mirá, para contarte algo. Vengo subiendo una montaña para que volviera y dejé un mensaje, venía subiendo la montaña, busqué una zona más tranquila para subir, pero ya sabía que los ingleses estaban enfrente, que me veían. Entonces iba subiendo y de golpe escucho que es el silbido de una bomba. Me tiro cuerpo a tierra, cae esa bomba, no sé, a 50 metros donde estaba yo. Atrás de eso viene otra bomba más, a 30 metros. Otra bomba más, 20 metros. Otra bomba más, 10 metros. Otra bomba más. Y dije, esta es la que me da. Agaché la cabeza, cerré los ojos y ¡boom! Cae la bomba. Terminé tapado en barro, sordo, aturdido. Estaba tan aturdido que no sentía mi cuerpo.
Así que empecé a mover los dedos de la mano. Guau, dije, tengo los dedos de la mano. Movía los dedos de los pies. Digo, uy, tengo los pies. No estoy herido, qué raro. Me levanté, me miro, no tenía nada. Salí de vuelo. Entonces, para calibrar, eso yo lo sabía por el entrenamiento que teníamos en el ejército, ¿no? Para calibrar el disparo de un cañón hay que tener un objetivo. Y el objetivo fui yo. Me digo, fíjate, ¿no? Entonces, en ese día le dije, estando en el baño en mi casa, de la guerra me trajiste vos, Dios, así que por favor vení y rescatame. Y bueno, no se demoró nada, Dios, porque ese mismo día una persona me invita para que fuera a una iglesia. Digo, mirá, bueno, no quiero ir, no me gusta, no quiero, pero voy a ir porque no, claro, yo no daba más. Así que fui con esta persona que me invitó, entramos a la iglesia, me quedé en la puerta de entrada, al lado, me senté ahí, cosa de levantarme y irme temprano, antes que todo. Bueno, el pastor hablaba, y en un momento me paré, estaba parado así, y ya me quería ir. Y siento que me acarician la cabeza, el cabello. Y al lado mío no había nadie. Pero era tan lindo y agradable eso, que agarré y cerré los ojos y agaché la cabeza. Y esa mano siguió acariciándome la cabeza, me siguió acariciando. Y esa misma mano metió los dedos dentro de mi cerebro y empezó a removerme. Cuando abrí los ojos habían pasado como más de una hora. Que yo estaba atrás. Cuando abrí los ojos estaba delante de todo parado, lloraba mal, hacía años que no lloraba. Entonces me dice el pastor del lugar, me dice, ¿qué te pasaba? ¿Qué te pasó? Le digo, no, yo estuve en la guerra de Malvinas y la verdad lo que me pasó hoy fue tremendo, impresionante. Me dice, mirá, vas a ver todo muy distinto de ahora en adelante. Así que bueno, me sentí bien, tranquilo. Me voy para mi casa, cuando llego, pongo la llave en la puerta, abro, meto la mano, era como a las 2 de la mañana, a la 1 de la mañana, meto la mano, prendo la luz, abro la puerta y hice así, ¡ay, me equivoqué de casa! Dije, truc, cerré. Cuando cierro digo, si yo puse la llave y abrió, esta es mi casa. Abrí la puerta, no conocía mi casa, no conocía, 7 años viviendo ahí de que volví de Malvinas. Empecé a mirar cosa por cosa, tocar, porque no conocía mi casa. Y ¿cómo estuve viviendo? ¿Cómo vivía? ¿Qué? Bueno, ese fue el impacto de mi casa, ¿no? Llegué a mi casa. Cerré con llave, me fui a dormir y me dormí. Cuando me desperté, dormí, dije, toda la noche. Bueno, fue la última vez que tuve pesadilla, la última vez que se me terminó todo esto y bueno, así que de ese día en adelante lo que hice eso, entregarle mi vida a Dios y es lo que hago hasta ahora. ¿Vos sentís que el soldado inglés es tu enemigo o también fue una víctima de un Estado que organizó todo atrás de un escritorio? No tanto víctima de eso, ¿no? Porque son profesionales. Mira, nosotros cuando volvíamos de prisionero, en el barco, en el Canberra volvimos, estaba en un camarote que era para 2 personas, éramos 4 soldados que habían puesto ahí y el que nos cuidaba, White, el apellido White era el soldado inglés. Tuvimos una charla muy buena, la verdad que nos enteramos un montón de cosas porque a él le gustaba charlar, así que le preguntábamos y nos contaba. Y él nos decía que ellos cuando van al servicio militar firman un contrato por 9 años. Entonces los 3 primeros años son soldados, 3 años después son cabo y los últimos 3 años son sargento. Eso como de suboficiales, digamos. Entonces que a la guerra, al frente, va el soldado que tiene 3 años de instrucción. Si se quedan con pocos hombres, va el soldado que tiene 2 años. Y el de 1 año está atrás, no va al frente, digamos, no está en el frente de batalla. Porque no es un soldado que está muy instruido. Entonces cuando él nos preguntaba por nosotros, se agarraba la cabeza, decía, pero ¿cómo?
tan poco tiempo. Bueno, ¿y cuánto ganan ustedes de sueldo? En ese momento ganábamos 2 pesos, como si fuera ahora, no sé, 400.000 pesos, 400.000 pesos, 300.000 pesos. Decía, no, argentino loco, ¿cuánto ganan ustedes? Bueno, un sueldazo. Nosotros, dice, fíjate la rendición, y analizalo y miralo, ataque fue viernes, sábado y domingo, rendición el domingo. Entonces viernes cobraban doble, sábado también, y domingo triple. Entonces le digo yo, entonces todos los ataques que se hacía, que veíamos nosotros eso, que los fines de semana se ponía todo muy, muy, muy grosso, era todo ataque, todo el mundo lo atacaba, los ingleses. Claro, porque cobrábamos doble. O sea que eso es un trabajo. Y bueno, no, odio, no, para nada, no, no siento, no, para nada. Es más, como te dije antes, tuve la posibilidad de conocer al que fue el comandante del regimiento 45 paracaidista. Perdóname que no me acuerdo el nombre, pero hasta le compré un libro que él escribió. Una charla bárbara, y el hombre lo que me dijo, me dice, ¿con qué valor pelearon los soldados? Y ustedes, unos muchachitos, ¿con qué valor? ¿Qué combate? ¿Cómo combatieron? O sea, habló de nosotros, nos puso por allá arriba. Y le digo, mira, jamás un superior nuestro nos dijo lo que vos nos estás diciendo. Ninguno nos dijo que peleamos con... Es más, todo lo contrario. No, la tropa de ustedes tremenda. Y bueno, y él me contaba eso de las bajas que tuvieron, la cantidad de gente que perdió la vida en esos últimos combates. Así que, no, para nada. Ni hace poquito, no sé si ayer o antes de ayer, estaba mirando unos videos por YouTube, y un soldado inglés que vino a traer un casco de un soldado argentino, se lo devolvió, vino de Inglaterra a traer ese casco, porque tenía escrito en el casco el nombre del soldado. Averiguó y se vino acá. Le gustó tanto cómo lo atendieron acá, el respeto que le dieron, que se quedó a vivir acá. No recuerdo bien, creo que hace 7 años que está viviendo acá. Es más, tiene una compañera y vive acá en Argentina. Sí, es así. Las guerras las arman lo que están los cabezas de los países, y al combate van los soldados que, bueno, vos cumplís órdenes. Con el libro que escribiste, que es muy lindo, yo lo leí cuando era Ahora chico, bueno. ¿Con ese libro pudiste sacar todo lo que tenías guardado adentro? Sí, fue un momento muy, muy fuerte. Además, en el mismo libro lo cuento, porque me costó muchísimo. ¿Por qué lo escribí? Porque mi papá él me decía, vos tendrías que escribir un libro, escribir todo lo que viviste. Y yo decía, ¿cómo hago para escribir? No soy escritor. Pero bueno, decía, le empezá a escribir en un cuaderno. Así que en el año 2010 agarré, tomé el coraje de hacerlo. Un compañero de trabajo me dice un día, ¿sabés una cosa? Dice, tenés que escribir un libro, dice, porque el pueblo quiere saber. Le digo, sí, es verdad, quiere saber. Así que bueno, lo hice, sí, me costó muchísimo escribirlo, contar, sacar de adentro todo lo vivido, pero me ayudó muchísimo, ¿no? A liberarme de esa carga, de ese peso, de cosas que no decía, que no contaba, que la tenía guardada, que me estaba haciendo mal. Y fue una liberación. Hasta llorar fue una liberación también, ¿no? Liberarme también de eso, de poder llorar por situaciones en las que nunca se me había caído una lágrima. Pero bueno, hay dolor en las cosas que uno ha vivido, fuertes, duras. ¿Y qué rol cumple hoy en día tu familia? Me dijiste que te casaste 3 veces. Sí. Bueno, ¿qué rol cumple ellos Y la familia en tu vida? es una gran contención, el respeto, el cariño, el amor, sí, es hermoso. Ahora yo tengo 6 hijos en total, ¿no? Pero ahora con el último matrimonio tengo 2 pirinos, Benjamín tiene 2 años, 2 y medio, Sarita tiene 7, y son tremendas, son tremendo el cariño. No sé quién le enseñó, pero ellos me ven y me hacen saludo uno. ¿Quién le enseñó eso? Yo le digo saludo uno, fui quien me saluda así. Así que no, es hermoso, el cariño recibido de los chicos, de los hijos y de todos también, porque mira, justamente
en esta calle, una noche, yo vengo con mi auto, venía circulando así, y veo un pibito de unos 11 años, 12 años, que se para en la calle. Me conoció el auto, me hace seña, levanta la mano. Y yo lo miro y digo, ¿qué me querrá decir? Freno, acá enfrente ahí, freno, se da la vuelta y me dice, hola Néstor, te quería saludar. Y me da la mano. Dice, te saludarte por Malvinas. Gracias. Y soy un chico de una escuela, ¿no? Que fui invitado para hablar de Malvinas. Digo, wow, eso es lindo, ¿no? Todo lo que te contaba antes, no tan duro, tan difícil, cuando volvimos y ahora últimos tiempos la cosa cambió. ¿Viste? Los chicos y toda la gente en general. El saludo, un buen saludo, un buen reconocimiento y bueno. ¿Qué consejo le puedes dar a los jóvenes de hoy? Y si veo esto, ¿no? El desenfreno que hay, un poco el libertinaje, y son cosas que después traen consecuencias muy duras, muy fuertes, muy malas para nuestra vida. Se habla como que es de canchero, que estar bien, consumir o fumarte un porrito, ¿qué tiene? Todo eso trae consecuencias dañinas, nos mata, principalmente la mente, te aparta de todas cosas buenas. Así que mi consejo es ese. Cuando me invitan así a escuela secundaria que voy, siempre digo esto también, ¿no? Y me miran mal. Hay muchos que no les gusta. Pero bueno, alguien te tiene que decir la verdad. Te mata. Esas cosas te matan principalmente el ser interior. Te destruye. Te haces una persona mala. Porque eso está hecho para eso, para destruirte. Bueno, es que Dios nos ama. Dios nos ama y quiere lo mejor para nosotros, para nuestras vidas, vivir bien. Bueno, no creo en Dios, da igual. Cuando fui a la guerra, mi vida religiosa, muy pobre, era nada. Pero estando allá, el único que me pude apoyar fue en Dios. Y hablaba con Él y rezaba, porque sabía que lo único que me podía apoyar no había otro. Una situación límite fue. Y nosotros estamos en situaciones límites todos, porque yo ahora estoy hablando y dentro de un rato no sé si voy a estar vivo. Necesito respuesta. Y te la da Dios te da la respuesta. Entonces hay cosas que están muy mal, muy feas. Nos pasan cosas, las noticias que vemos en la televisión, noticias muy horribles, espantosas. Pero todo por la maldad del hombre. Necesitamos de Dios, necesitamos salir de esta oscuridad. Y el que trae luz es Él a nuestras vidas. Es Él. Y lo último para cerrar, ¿te sentís un héroe? No. Me dice muchas veces, pero no, yo creo que cumplí con mi deber. Hice lo que tenía que hacer hasta el último momento y siempre esforzándome para hacerlo, para hacer lo que me pedían. Había un lema en el cuartel, en la compañía nuestra, era un cartelito que estaba ahí arriba en las paredes puesto y que siempre, y lo sigo teniendo grabado en la mente, me recuerdo que decía, la misión siempre será cumplida. Y fue lo que siempre me quedó grabado, ¿no? Y decir, sí, tenés que hacerlo. Una oportunidad, un capitán me para en el camino, yo venía subiendo a la montaña, me para y me dice, soldado, te veo que va y venís siempre. Y le conté lo que yo hacía. Dice, como diciéndome, está bien, seguí así. Es tu misión, seguí adelante, no te quedes. Entonces, bueno, es eso, ¿no? Tenemos misiones, cosas que cumplir y hacer. Todos tenemos cosas que hacer. Como vos tenés esta tarea de estar llevando esto, que gente te cuente cosas y que uno se entere y escuchar testimonios de personas, ¿no? Son misiones que nos pone la vida, nos pone Dios. Entonces, bueno, cumplirlas. Siempre será cumplida la misión. Néstor, la verdad, un gusto y para mí sí un héroe. Bueno, Muchísimas gracias. Gracias, Santiago.